Bien, buenas noches y bienvenidos al Museo de Arte Contemporáneo Maite Espínola, que ha sido el lugar elegido concretamente por el autor del libro que esta noche se va a presentar ante todos ustedes, Rafael Valdivia Blánquez, como el escenario de la presentación de lo que va a ser este primer libro para él. El libro seguro que ya lo tienen ustedes entre manos. No se preocupen aquellos que lo hayan adquirido o todavía no lo hayan hecho, porque va a estar durante toda la noche expuesto para que se pueda comprar, y también a la conclusión del acto Rafael estará en la mesa para seguir firmando la obra. En primer lugar, vamos a darle la palabra al alcalde de Marmolejo, a Manuel Lozano Garrido, que se va a dirigir a todos ustedes. Bueno, es raro estar aquí esta noche como alcalde de Marmolejo, teniendo como protagonista a un compañero y a un amigo mío. Él también se sentirá algo raro, ¿no?, porque ha organizado muchas presentaciones. Estoy viendo por aquí algunos de los artistas que tenemos en el municipio, muchas presentaciones de libros, y él siempre ha sido un poco el anfitrión. Ha recibido desde esta casa, desde el ayuntamiento, que es la casa de todos y de todas, a todo aquel o a toda aquella que ha tenido a bien el presentar, pues bueno, lo que siempre decimos en un acto de este tipo, esa expresión de sus sentimientos, de su sabiduría, de su inteligencia, de sus motivaciones mediante la palabra escrita en un libro. Yo el libro no me lo he leído, aunque sé que al final el asesino es el mayordomo. No voy a hablar, por lo tanto, mucho del libro, no porque no me lo haya leído, sino porque seguramente que se va a hablar extenso y largo de esa materia durante toda la noche. Pero además el libro es que lo conozco, sin haberlo leído, porque, como comprenderéis, cada idea, cada boceto que José le hacía a Rafa, pues al final lo acababa comentando conmigo en algún café o en medio de alguna reunión en la que intentábamos ver cómo financiábamos alguna obra o cómo mejorábamos algún servicio. Por eso, cuando hice la publicación en el Facebook de esa salida a la venta o a salida a público del libro de Rafa, decía que entre co y co me ha metido un libro, no una lechuga. Por lo tanto, conozco perfectamente la materia del libro. Una materia, yo creo que bastante interesante, que de ninguna de las maneras se tiene que ver desde una perspectiva o con un sesgo político. Es una historia de la realidad, una historia de una persona con una vivencia que al final, bueno, pues las tiene que adornar de alguna manera con la ficción. Pero yo creo que se hace justicia en ese libro. Se hace justicia, todos lo podréis comprobar cuando lo leáis, y si lo habéis leído estaréis de acuerdo conmigo. Pero básicamente yo me quiero centrar esta noche en hablar 2 minutos sobre la persona, sobre Rafa. Y mirad, independientemente de que yo tenga que dar la bienvenida a la Casa de, o sea, a la Casa de la Cultura, decía, al Museo de Arte Contemporáneo Maite Espínola, que nos acompaña aquí esta noche, como anfitrión, como alcalde, darle la bienvenida también, evidentemente, vamos a hacerlo formal, ¿no?, a Rafa, y darte las gracias y darte la enhorabuena por tu trabajo, como hacemos con cualquiera, porque lo hacemos de corazón. A José también, que ha trabajado contigo y ha colaborado, y bueno, el esfuerzo que ha hecho. Una vez que se hace eso, pues yo creo que lo que procede es explicar un poco qué es lo que me mueve a mí a hablar de Rafa como quiero hablar esta noche. Mirad, cuando se trata de formar un equipo para trabajar en la política, al fin y al cabo se tiene que hacer desde una perspectiva fría y desde una perspectiva práctica. No puedes mezclar los sentimientos ni las amistades. Tienes que buscar al mejor, a las mejores, para que el rendimiento sea el más óptimo.
porque en realidad lo que estamos intentando es ser un equipo que trabaje por y para el pueblo y que haya un resultado, pues que al final no sea que nosotros nos llevemos mejor o peor, sino que el pueblo avance, progrese y cumplamos con todas esas promesas. Y Rafa es un elemento de esa búsqueda. Yo conocí a Rafa en política, nos conocíamos en el pueblo, como todos nos conocemos, pero a Rafa empecé a tener trato con él cuando Cristóbal Relaño pues, lo fichó también para el equipo en el que yo ya estaba, llevaba yo ya algunos años también con Pilar por ahí, y empezamos a trabajar como concejal de Medio Ambiente, creo, y yo estaba por allí, pues bueno, con las obras, con lo que prácticamente lleva ahora. Al final, parece que es complicado, sobre todo si nos ceñimos o nos fijamos en lo que se ve hoy en día en la política, hacer amistades y que perdure la confianza de dos personas que están en la política. Veis que políticos de hoy no van acompañados con los políticos de hace 10 años o de hace 20 años, que es desde cuando yo conozco a Rafa. Parece que es difícil que esa política al final dé como resultado una amistad. Pues en este caso así ha sido. Rafa para mí es un amigo, es un compañero, es un hermano. Yo muchas veces le digo a su padre, porque se cabrea, que es mi hijo mayor, que lo estamos criando entre los dos. Pero en realidad Rafa es una persona con la que he tenido una conexión desde el principio, la verdad que especial. Y somos totalmente diferentes en muchísimas cosas, Yo soy ordenado, él es desordenado, yo soy cuadriculado, él intenta el círculo hacerlo un cuadro y el cuadro hacerlo un círculo. Al final es diferente a mí en muchísimos aspectos, pero yo creo que ese es el éxito y esa es la clave de esa amistad que hemos forjado. Y no solamente conmigo, sino con todo el equipo de gobierno, personas con las que hemos estado codo con codo en la última etapa, que tenemos la suerte de tener varias incorporaciones nuevas, como Paco, que lo estoy viendo aquí, por ejemplo, Paco Lara o Mari. En realidad, al final, es desde el primero. No sé si estará por aquí esta noche Rafa Sibanto, y si no está es porque verdaderamente allí está. No ha podido venir, o Luis o Puri. Son amistades lo que se ha hecho. Se ha hecho en ese difícil marco de lo que significa la política local, y luchar por los intereses generales y no por los de uno mismo, pero que al final las personas han podido, de alguna manera, vencer todas aquellas trabas, todos aquellos inconvenientes que surgen a la hora de intentar forjar una amistad. Por lo tanto, independientemente de que todos hayamos contribuido a esa amistad, yo creo que Rafa es el nexo de unión en toda esa relación personal que se puede tener. Por lo tanto, en definitiva, Rafa, que es una buena persona, Rafa es un buen tío. Y sobre todo es alguien que quiere a su pueblo. Independientemente de sus cualidades, que todos sabéis cuáles son, como ingeniero, de cara a la obra, yo vi en Rafa una sensibilidad especial, una sensibilidad que es necesaria a la hora de tener un equipo. Amaba la cultura, amaba la historia de su pueblo. Yo muchas veces, cuando comentamos, bueno, ¿y ayer qué hiciste? Ayer estuve leyendo toda la tarde, pero no lee para entretenerse, como puede leer cualquiera, lee para saber, lee para ilustrarse, lee porque tiene esa avidez del conocimiento sobre qué pasó en el pueblo, sobre temas del balneario, que ya es un erudito en la materia. Lee cuestiones que él quiere que lo enriquezcan, pero no de una manera banal, sino desde la perspectiva de lo que significa la historia, en definitiva, también de su pueblo y de Marmolejo. Es un ferviente defensor del patrimonio en Marmolejo. Defender el patrimonio en Marmolejo es hacer lo que está haciendo hoy, dejar por escrito en ese libro algunas vivencias, algunos recuerdos, algunos sitios de nuestro pueblo. Hacer la política que hace de manera personal en todo aquello que tiene que ver con recuperar y mejorar todo el aspecto que tiene Marmolejo hoy, pero sobre todo lo que fue. En definitiva, esa capacidad que tiene él también por preocuparse desde el gusto. Trabajar en algo que te gusta dice que es un privilegio, y yo creo que Rafa lo tiene, porque trabaja no solamente en su desarrollo como profesional, como ingeniero, sino también en esa perspectiva, en ese gusanillo que siempre ha tenido por la cultura y por el patrimonio. Por lo tanto, ese fue otro elemento fundamental. En definitiva, en el día a día te encuentras con Rafa una persona que hay veces que lo mira y lo está hablando y está en su mundo, es que no te está escuchando. Yo le digo, es una falta de educación, Rafa, pero es que no tiene, yo creo que tiene esas lagunas mentales donde él está pensando, lo digo en serio, David o Rafa Ramos, el arquitecto que compartimos con él también muchas horas, estarán de acuerdo conmigo. Yo creo que es que mientras le está hablando es que está pensando lo que va a escribir en el libro o está deduciendo algo que leyó ayer. Tiene esas lagunas, tiene esos momentos así, esos lazos. Y yo creo que eso es cosa de los artistas, ¿verdad, Deo? Yo creo que eso al final tiene también esa chispa de que en ese momento es cuando le llega la inspiración. Por lo tanto, una excelente persona, que es lo que quería destacar, un excelente compañero, un buen vecino, un buen marmolejeño, ya no solamente por el hecho de la convivencia, sino por esa acción que está desarrollando. Imaginad que un ingeniero podía estar trabajando
Sito, que estaba por aquí en cualquier sitio y está trabajando aquí en Marmolejo, se está dedicando a su pueblo. Yo creo que es una labor que dure el tiempo que dure, que ojalá sea mucho tiempo. Al final hay que reconocer que parte de su vida la está dedicando a su pueblo, por lo tanto es un buen marmolejeño y es un buen artista. Un buen artista, pero no porque se las quiera dar de artista o porque se relacione continuamente con artistas, ¿verdad, Maite? Sino porque le sale, lo tiene esa capacidad. Todos tenemos un don, y él, yo creo que el de escribir, el de sintetizar, el de soñar, intentando conectar el momento que él vivió con la historia del maestro, que yo siempre tengo con él muchísimas bromas sobre eso, no las voy a comentar aquí, y la ficción. Él consigue conectar eso y lo ha plasmado en un libro, un excelente libro, que efectivamente me lo he leído, Rafa, no te voy a engañar, aunque bueno, ha tenido poco interés porque yo ya sabía más o menos por dónde iba la cosa, pero que es un muy buen resultado. Del trabajo, que no ha sido una cosa de un día para otro, como podéis imaginar, ha sido muchísimo tiempo de cómo hacerlo, de cómo corregirlo. Yo sé que ha estado Pedro también ahí, que yo no sabía ese concepto de mi primer lector, el lector cero, pues Pedro ha sido su lector cero, pero luego el diseño de la portada, el cuidado en cualquier detalle, la verdad es que ha sido un gusto y un placer verlo. Lo ha hecho él como hombre, lo ha hecho como ser humano, ha desarrollado esa faceta que tenía internamente y ha conseguido ahí, pues bueno, rescatar también a un artista del pueblo que para muchos era desconocido, que era José. Si veis todas las fotografías, todos los dibujos que aparecen, la verdad es que son verdaderas obras de arte. A partir de que Rafa quizás le picara un poco el gusanillo a José de que aquello lo publicara, yo he visto ya algunas cosas en redes sociales, en el Facebook, algunas publicaciones, y la verdad es que son unas maravillas. Pues ahí lo tenéis. El libro de un artista, de un gran marmolejeño, de una gran persona, con la colaboración y la ayuda de José, que no es nada menos que él, y con el cariño de un marmolejeño pues, que tiene esa inquietud por la cultura. Para mí, Rafa, un honor, un orgullo como amigo y sobre todo también como alcalde. Me siento orgulloso cuando llenamos de cultura y de vida nuestras instalaciones, más aún cuando se trata de un gran compañero y de un gran amigo. Enhorabuena, Rafa, y ya sabes, sigue así, con fuerza, con ánimo y adelante. Bueno, Maite, si tienes... Buenas noches a todos. Es un honor que haya Rafa elegido este sitio para presentar su libro. Estoy totalmente de acuerdo con Manolo, Rafa es un gran ser humano, es una persona extraordinaria, pero lo que no sabíamos hasta ahora es que es un gran artista. Para mí, con perdón, lo más importante. Así que muchas gracias por estar aquí. Me encanta estar en Marmolejo y ha sido un honor que me nombréis hija adoptiva y por lo tanto me siento uno más. Muchas gracias a todos, Pilar, a todos. Un abrazo fortísimo y vamos a disfrutar de esta noche. Gracias. Se va a extrañar, Rafa, porque esto no viene en el guión, en el protocolo, hay una sorpresa y por lo tanto la vamos a hacer ahora, que es lo que encaja aquí en este momento, ya que están hablando amigos de Rafael Valdivia. Hoy, sin duda alguna, seguro que Rafa pues, puede echar de menos a un amigo que está en tierras valencianas, se llama Mariano Jurado Arcos. No ha podido estar presente aquí en el día de hoy, le hubiese gustado muchísimo estar pues para acompañarte en este acto, pero sí que ha mandado un poema al que le va a poner la voz tu compañera y nuestra compañera Montse Simón. El poema se titula Mi tierra. A mi paisano y amigo Rafa, en este día tan bonito, un abrazo, Mariano Jurado. Tierra de sangre roja, tierra de amapolas, jaramagos y malvas, de casas encaladas llenas de gatos y geranios. Esa es la esencia del sur, del alma blanquiverde alimentada de sol y agua agria. Tierra dura, esa es mi tierra, tierra de olivos y olvidos, tierra de chicharras, tierra de luz
y grillos. Tierra de rosas, de vino y jazmines. Alegre tierra de niños. Tierra de paso. Tierra de encendidas romerías y del sudor frío. Tierra de sueños eternos. Tierra de infinito silencio. Muchas gracias. Bueno, seguimos con el acto y también una de las personas que ha sufrido, no cabe duda, sobre todo por las horas de desvelo, por esas horas que no ha podido estar acompañado por su marido, por su esposo, por Rafa, tu mujer, tu esposa, María Torres, también la pequeña Mara se habrá perdido muchísimo en ese tiempo que le has dedicado en estos últimos meses a editar y a elaborar este libro. María, también quería decirte en la noche de hoy algo. Piedras muy mal, ¿eh? Buenas noches a todas y a todos. Gracias por acompañarnos en una noche tan especial para nosotros y en especial para Rafa. Esta noche estamos aquí para presentar un gran libro, Los libros del maestro. Muchos de los que estáis aquí ya lo habéis leído y otros muchos lo vais a empezar en estos días. Para todos, gracias. Gracias por meteros en una historia basada en hechos reales, de una gran persona. Una persona que con los términos modernos denominaríamos una persona faro. Que es aquella que nos guía con su luz. Y sí, eso fue en Don Miguel para Pablo, o lo que fue Don Manuel para Rafa. Yo no conocía a este hombre, pero he escuchado mucho hablar de él. Rafa tiene 1001 recuerdos de él, y bueno, yo mi casa llenita de sus libros. Don Miguel, protagonista de este libro, era una persona buena, una persona con unos ideales de progreso que llevaba a ser su forma de vida. Era un luchador y un trabajador incansable que tuvo una vida dura e injusta. Y diréis, como muchos de su tiempo, pues sí. Por desgracia, como muchos hombres y mujeres que le tocó vivir en un mundo de una guerra y una posguerra civil. Lo que diferencia a este hombre del resto es que conoció a un gran escritor que hoy contaría su historia. Y aquí es donde yo tenía que llegar, porque esta presentación a mí me tocaba hablar del contexto donde Rafa escribió su libro. Como comprenderéis, algo bastante difícil para mí. Pero bueno, hablaros del contexto de este libro es contaros 5 años de vida de un matrimonio normal y feliz. Y creo que me lo voy a saltar un poco. Pero habréis dicho, 5 años, madre mía. Y esto sí que es verdad. 5 años. Cuando no llevaba ni un año escribiendo, nos enteramos que íbamos a ser papá. Aún recuerdo cuando dijiste, pues en estos 9 meses tengo que terminar el libro. Pues exactamente, 4 años después aquí estamos. Pero es normal, el primer año con una bebé que no dejaba de llorar y confinado. Y los siguientes años, papá, vamos a jugar. Papá, deja ya el ordenador. Papá, el sol las lava. Papá, vamos a escribir mi nombre en letras de color en el ordenador. Pero no le voy a echar la culpa entera a Mara. Yo también tenía mi frase. Qué harta estoy de este libro, madre mía. Cualquier día llega y no encuentra el ordenador. Te lo digo de verdad, ¿eh? También tengo que decir que cuando me leía un capítulo, unos días después lo dejaba más tranquilo para que escribiera, porque tenía la necesidad de seguir leyendo a ver qué pasaba. Pero a pesar de todo, lo terminó. Lo terminaste por tu constancia. No es fácil escribir con un trabajo que hay días que no tiene horas y con la rutina y prisa y estrés que llevamos hoy en día. Todos conocéis a Rafa, ingeniero de carrera, político de ideales y ahora escritor. Aún recuerdo la primera vez que con orgullo me enseñabas tus poesías en la revista del instituto. Yo pensaba, madre mía, ¿cómo escribe? También recuerdo cuando nos fuimos a vivir juntos, cómo nos dejaba de traer libros, y más cajas, y más cajas. Tenemos una habitación solo llena de libros. O cómo esperaba que me hiciera algún detalle para que me escribiera algo bonito. Y sí, ahora, es que Rafa es así. Lo mismo le encanta llevar una obra y está súper emocionado que se está leyendo un libro y no habla de otra cosa.
Y esto, bueno, y voy a añadir que lo que ha dicho Manolo de que tiene su laguna, eso, vamos. Y esto no es por otra razón que siempre le pone el corazón a todo lo que hace. Lo haces con pasión y cabezonería. Rafa es una persona que siempre está de broma, que se altera por pocas cosas. Y cuando esto pasa, nos enteramos muy poco. También es un super papá y un super marido. Para mí eres mi bálsamo, mi barco en la tempestad, porque siempre le das luz cuando yo estoy a oscuras. ¿Y qué te voy a decir lo que eres para Mara? Si solo tienes que verla cuando entras por la puerta. Y tú, padre orgulloso, cuando ves que Mara es un poquito payasa y tan sociable como tú. Mara, ella sí que nos lo pinta todo de rosa. En definitiva, una gran persona que escribe un gran libro. Un libro que tenéis que leer. Yo no voy a decir que tengáis que leerlo por su contexto o por sus valores de memoria y conciliación con nuestra historia. Os voy a pedir que lo leáis, este libro, para que podáis vivir una historia de admiración y respeto, la de Pablo a Don Miguel, para que viváis las vueltas que da la vida a través de su amorío. Para que cuando tengáis un día gris penséis, de esta se sale, como Don Miguel, de su encierro. Leer este libro desde los ojos de Pablo, para curiosear toda esta historia y todas las que os surjan, y desde los ojos de Don Miguel, para conciliarnos con nuestro pasado y sanar heridas. Y sin más, quiero terminar dándole las gracias a los más nuestros, porque sois parte de este libro, sin quererlo, sin pensarlo. A nuestros amigos y amigas, la desconexión que tanta falta nos hace en muchos momentos. A nuestra familia, a la mía, las veces que me han dado paciencia a mí para aguantar este libro. A la tuya, a tus padres y a tus hermanos. Seguro que los más orgullosos de verte hoy haciendo esto, porque sé que el orgullo que sentí es mutuo, aunque sé que hasta para el escritor es difícil expresarse en estos términos. Gracias de verdad por inculcarnos los valores que tenemos y por el apoyo incondicional en todas nuestras aventuras. Y a ti, Rafa, disfruta hoy del éxito de los libros del maestro y de los que están por venir. Disfruta del orgullo que hoy nos rebosa a todos de verte presentando tu primer libro. Y siente orgullo tú, de ti, porque esto que has hecho es muy grande. Te queremos, te quiero. Bueno, pues vamos a dar ya paso a los que están sentados en la mesa, porque también queremos conocer sus opiniones, además las del autor, que está sentado en el centro, Rafael Valdivia Blánquez. A su izquierda, a la izquierda de ustedes, mejor dicho, se encuentra Pedro Relaño, amigo y maestro, y a la derecha de ustedes se encuentra José Rodríguez Martín, que ha sido el ilustrador del libro. Pues con José Rodríguez vamos a comenzar en la noche de hoy también conociendo su opinión. Adelante, José. Buenas noches a todos, gracias por venir. Quisiera contaros cómo surgió la idea de esto. Rafa se puso en contacto conmigo un día, nos reunimos, me contó el proyecto, me contó de qué iba, me contó que era una historia de Marmolejo. Yo amo Marmolejo y entonces me interesó. Recuerdo que me mandó los primeros 10 capítulos por correo electrónico, que lo imprimí en Jaén. Me fui a Jaén a imprimirlo y lo leí. Yo para hacer las ilustraciones soy muy detalloso, me gusta afinar. Entonces me leía los capítulos que estaban maravillosos hasta el último y me lo volvía a leer para ver los detalles, de qué color eran las fachadas, de qué estaba la calle hecha, si de pizarra o de
de Marmolejo, de Alsasua, de Pamplona, de Sevilla, de la calle Sierpe, ¿te acuerdas que? Y entonces pues fui haciendo portadas, ilustraciones, me parece que hemos tardado 3 años, luego me dio un percance leve y tuve que seguir, me animó y gracias a ti, Rafa, salí de eso. Y solamente es un honor compartir con Rafa la ilusión por este libro. Gracias, profesor. Pues, ¿se oye? Sí. Pues reitero, buenas noches, bienvenidos y gracias por acompañar a Rafael, nuestro Rafa, que tanta pasión y entrega ha puesto en crear una gran obra, los libros del maestro. Hay una leyenda que nos habla del hilo rojo y viene a decir que hay un hilo rojo invisible que conecta a aquellos destinados a encontrarse, sin importar el tiempo, el lugar o las circunstancias. El hilo se puede estirar, contraer, pero nunca romper. Los que estamos aquí esta noche y otros muchos que nos faltan, estamos conectados y el punto de encuentro es Rafa. Bien como familiares, amigos, compañeros, vecinos, conectados por la cultura, en este caso, y por 1000 circunstancias. Pero a partir de hoy, los que leáis los libros del maestro, lo miraréis con admiración. Y cuando cojáis su libro en vuestras manos, os lo advierto, no lo podréis dejar. Es adictivo. La manida frase de que es una novela que encierra más verdad que muchos libros de historia y que transmite el pulso del tiempo y demuestra que el miedo y la sinrazón nunca acaban con la esperanza, en los libros del maestro demuestra toda su vigencia. El tiempo es inexorable y va apagando la vida de autores de referencia, y estos permanecen vivos en su obra. Últimamente nos han dejado, por ejemplo, Juan Magariz, que dijo que la libertad es una librería. Carlos Ruiz Zafón, en Las obras del viento, nos dejó dicho que cada libro tiene un alma, el alma de quien lo escribió y el alma de quienes lo leyeron y vivieron y soñaron con él. Más recientemente también nos ha dejado Milán Kundera, que hacía este razonamiento. Para liquidar a los pueblos se empieza por privarlos de memoria, se destruyen los libros, la cultura y la historia. Y hay una última frase que no puedo dejar de decir, y esta es de William Faulkner, y que decía, y esta era una idea de la imagen tan poderosa, de que lo que hace la literatura es lo mismo que una cerilla en medio de un campo en mitad de la noche. Una cerilla no ilumina apenas nada, pero nos permite ver cuánta oscuridad hay a su alrededor. Rafa, ya como autor, recoge el testigo y en esta obra nos deja pasajes e ideas inolvidables y llenas de verdad. Los libros del maestro es una novela histórica que nos habla de libertad, de encuentro, de cómo un maestro republicano al que no dejaron ejercer mantuvo a lo largo del tiempo el pulso que luego transmite a Pablo, Rafa, un niño que ve ante sí todo un mundo desconocido, lleno de posibilidades, que le hacen crecer en valores y un pensamiento crítico y se va llenando de ideas que va haciendo suyas. Y nuestro país, España, en este sentido, ha perdido muchos trenes a lo largo de la historia. Y uno de ellos, el más importante, ha sido el del progreso. Aquí nos dejaron que llegasen los vientos, por ejemplo, de la Revolución Francesa, que acabaron con los abusos ya en el siglo XVIII de la nobleza. Acabó con el carácter divino de la monarquía
y la cerrazón ideológica de la Iglesia. Decía Robespierre que el secreto de la libertad radica en educar a las personas, mientras que el secreto de la tiranía está en mantenerlos ignorantes. Y fue ya en el siglo XIX cuando nuestros vecinos impusieron la escolaridad obligatoria, laica y mixta, mientras que la poca educación que había en nuestro país era monopolizada por la Iglesia con algunos intentos efímeros de acabar con ella. La Segunda República, que en este libro tiene un protagonismo especial, hizo mucho por cambiar esta situación, habiendo escuelas, llevando a las aldeas más pequeñas la cultura, y aquí habría que destacar la aportación de las misiones pedagógicas, de la institución libre de enseñanza, y sobre todo se formó a miles de maestros que desgraciadamente fueron represaliados tras la guerra civil. A partir de ahí, pues ya sabemos, un páramo cultural de censura, de libros prohibidos, de autores exiliados, de textos proscritos, de pensamiento único y de españoles que jamás pisaron la escuela, o muy poco, y un aislamiento propio de una dictadura. Fue ya con la lode del ministro Marabal en los años 80 del siglo pasado, cuando se volvió a llenar España de maestros, escuelas, se dieron becas masivamente y las universidades se llenaron de hijos de obreros. La historia no está para que nos guste o no, está ahí para que aprendamos de ella y en algunos casos, si nos ofende, mejor, porque entonces tendremos menos probabilidades de repetirla y no es nuestro derecho borrarla porque nos pertenece a todos. En este contexto republicano se hizo maestro don Miguel, el maestro, y en los 80 nació Pablo, los entrañables protagonistas de esta obra que, repito, os atrapará y os emocionará desde la primera página. Y llegado a este punto os preguntaréis que qué hago yo aquí. Me une con Rafa la amistad, el compañerismo, las ideas, cientos de vivencias, conversaciones, en definitiva, vida. Para mí es un auténtico privilegio estar en esta presentación y durante toda la creación de los libros del maestro me ha permitido acompañarlo, animarlo y comentar. He sido el primer atrapado y me ha escrito en uno de los primeros ejemplares la siguiente dedicatoria. Para Pedro, gracias por haber sido el motor durante la escritura de esta historia durante tantos meses. Y estoy seguro de que sin tu ánimo y tu confianza en mí jamás hubiera podido terminar de escribirlo. Gracias, Rafa, 18 del 8 del 23. ¿Os dais cuenta que hay que quererlo? Y a partir de aquí, a leer, disfrutar, recomendarlo, que llene librerías, que a los libros de maestro sea, a partir de este momento, vuestro regalo de referencia, cumpleaños, reyes, en fin, aniversarios, etc. Y os dejo con el protagonista del evento y un fuerte abrazo a todos. Os queremos y gracias. Me voy a levantar y así tengo ocasión de veros a todos, que hasta ahora no he podido. Disculpad a todos los que se han quedado sin asiento. La verdad que no me hace sentir bien, pero os agradezco muchísimo por venir y sobre todo por seguir aguantando de pie. Antes de empezar mi intervención, quisiera agradecer al Ayuntamiento de Marmolejo, en su excelentísimo alcalde representado, y a todos mis compañeros y compañeras del equipo de gobierno que están esta noche aquí arropándome, como siempre. Gracias, Manolo, por tus palabras. Además lo ha hecho sin papel y eso significa que te han salido desde dentro. Gracias por tus palabras que son fruto, estoy seguro, del cariño y amistad que nos profesamos. Gracias por enseñarme los valores de la humildad, del sacrificio y la vocación de servicio público. A tu lado es muy fácil trabajar, crear y construir, porque eres el buen líder que permite que los que están a su alrededor
tengan su espacio y labren su propio camino. Así que gracias, Manolo, porque esa es la clave de tu éxito y también del nuestro. Buenas noches también a todos mis amigos, familiares, compañeros y vecinos y vecinas que me acompañan en esta noche, en este acto tan importante para mí. En especial a los que os habéis desplazado desde otros pueblos, provincias e incluso comunidades, entre ellos a mis amigos de la carrera y a sus parejas, a Sito, a María del Mar, a José Alberto, a Raquel, a Johnny y Laura. Gracias también, Maite Spínola, por haber organizado el viaje para estar aquí junto con personalidades tan importantes de la cultura, del arte y del periodismo español que nos acompañan esta noche. No he podido elegir otro lugar mejor que este, porque aquí es donde realmente me siento bien y me siento querido contigo. Gracias, Maite. Tengo que empezar diciendo que es muy difícil para mí hablar hoy aquí y delante de todos vosotros de algo tan personal como es un libro que he escrito en la intimidad de una habitación durante algo más de casi 4 años, en mis pocos ratos libres y en el que he puesto, sin censura, mi pensamiento y mis sentimientos. Tenéis que comprenderlo. Jamás pensé que esto acabaría así. Ni siquiera que algún día conseguiría terminar y que lo que se desató por una ansia de volcar en papel la historia que durante años me gritaba desde dentro, terminaría en las manos de tanta y tanta gente de la que ya empiezo a recibir sus felicitaciones. Es muy emocionante. Escribir solo, pensar solo, con esas lagunas que Manolo y María hablaba, decepcionarse solo, reanudar solo, corregir solo, Raquel, ahora te veo, mandar a editoriales solo y ahora compartirlo con todos vosotros, circulando libremente para quien quiera leerlo y sobre todo provocando emociones en gente de la que jamás pensé que este libro llegaría a sus manos. Siempre he tenido dudas, muchas, aunque creo que esto les pasa a todos los escritores. Las dudas hacían que no pudiera avanzar con la historia, que retrocediera, que la abandonara o que incluso la aborreciera. Dudas sobre si no estaba preparado para escribir, de mi capacidad, de las reglas, de si la historia iba a gustar, de si estaba perdiendo el tiempo, de cómo iban a tomárselo los personajes reales que aparecen en la historia, tantas y tantas dudas que han hecho del camino de la escritura un viaje placentero pero difícil, tranquilizador pero inquietante, reconfortante pero martirizador. Y en este camino, y por eso han intervenido esta noche aquí por delante de mí, me han acompañado muchas personas que desde el primer momento me han animado a seguir, me han ayudado a salir del pozo cuando me ahogaban las dudas y me han alentado a culminar el relato. Primero, mi mujer, María Torres. Es injusto cómo se comportan los escritores con sus parejas y sus hijos, es cierto todo lo que has dicho, porque la escritura es un acto solitario, necesita aislamiento, y eso implica robar a tu familia las horas de atención y de responsabilidades domésticas para dedicárselo al proyecto creativo. Y os aseguro, yo no lo creía así, que son muchas horas, miles de horas del poco tiempo libre que me queda de mi responsabilidad política y municipal. A veces, en 2 o 3 horas solo escribes un párrafo, o ninguno, o borras párrafos que había escrito en días anteriores. Y María, mi mujer, no solo ha tenido la paciencia de cubrir mis faltas, sino que ha sido la primera persona en enamorarse de esta historia, en aportarme seguridad y muchas ideas que he conseguido plasmar y otras no. Además, ella siempre conseguía que creyera en mí, cuando mi moral estaba por los suelos. También ha sido la mayor crítica de los puntos flacos de mi relato,
y gracias a eso, aunque me sentaban como un tiro, he conseguido corregir mucho y otros agravarlo para fastidiarla todavía más. Durante la escritura de este libro han ocurrido tantas cosas, entre las que se puede recordar el embarazo de mi mujer y el nacimiento de mi hija Mara, el torbellino que no me deja escribir nunca. Sé que en muchas ocasiones en las que ellas me han necesitado no he estado como hubieran deseado. De ahí la dedicatoria de este libro a María y a Mara por el tiempo perdido. Mi hija ahora no lo comprende. Siempre que me ve con el ordenador quiere escribir su nombre en letras grandes y de colores. Pero si ha habido una fuerza grande que me ha llevado a publicar esta historia, ha sido ella. Porque siempre he deseado dejarle un legado como el maestro me dejó a mí, y que en un futuro pueda sentirse orgulloso de su padre y saber cómo pensaba por sí, por si a ella le sirve de algo. Así que espero, hija, que algún día me disculpes por las horas que te robé, y a ti, María, muchas gracias, te quiero. Otra de las personas que me han acompañado en este tortuoso caminar ha sido mi amigo Pedro Relaño. Gracias, Pedro, por tus palabras, siempre apuntillando. Quizás él me ha aportado la seguridad de la técnica y del contexto, porque él, aparte de ser profesor, es un lector empedernido, un apasionado de la historia y en concreto de la guerra civil y de la dictadura franquista. Además, compartimos ideologías, valores, aficiones y un tremendo amor por la cultura en todas sus expresiones. Ha sido, junto con María, mi lector cero, y gracias a su ánimo, a que me decía que escribiera el siguiente capítulo que estaba enganchado, a su idea para seguir con el argumento, a sus precisiones sobre datos históricos y, sobre todo, a su confianza depositada en mí, he conseguido llegar al final de una historia que cuando la empecé creía que era un sueño de loco, un pronto de esos que me dan y se me pasan al día siguiente. Así que, Pedro, gracias por estar a mi lado y espero seguir contando contigo, como ya lo estamos haciendo en los nuevos proyectos literarios. Y, por supuesto, el ilustrador de la novela, José Rodríguez Martín. De él tuve que echar mano en uno de los muchos momentos de la novela en el que me encontraba en un callejón sin salida, y es que me había empachado de letras y necesitaba ver lo que escribía. Confié en él porque vi sus ilustraciones de una geometría perfecta y un tratamiento con el grafito impecable. José no solamente aceptó la colaboración, sino que también se enamoró de la novela capítulo a capítulo. Sé que en algún momento llegó a desesperarse porque yo dejaba de escribir y durante meses no le mandaba nada, pero él estaba siempre esperando, a pesar de las adversidades, a que le dijera qué tenía que dibujar para ponerse mano a la obra. Tiene mucha calidad lo que ha hecho y mucho más mérito cómo lo ha hecho, luchando contra una condición física que va en su contra. Así que, maestro, gracias y disfruta, porque si hay algún éxito, también será el tuyo. Y, cómo no, a mis padres. Ellos pusieron en mis manos las herramientas de las que me he valido: la confianza en mí mismo, la formación, los valores y la educación. Ellos sembraron en mí la libertad de elegir mi destino y, una vez elegido, siempre me han acompañado a mi lado, haga lo que haga. Por eso muchos de los personajes que aparecen en el libro llevan sus nombres, y también los de mi abuelo, en agradecimiento a los cimientos que con mucho esfuerzo construyeron en mi vida y con los que he podido levantar este edificio. Gracias, mamá y papá. Y casi con la novela acabada, incorporé en este proyecto a una profesional de la corrección como es Raquel Ramos Nevado, de Correcciones Ramos. Quería entregar el texto a la editorial totalmente corregido y pulido, y también aprender de las reglas y normas que yo desconocía, y para ello confié en ella,
que también está aquí esta noche junto con su familia, directa desde Madrid. No solo hizo un trabajo exquisito, sino que además también se enamoró de la historia y me ayudó a confiar y querer más en mi propia novela. Para mí supuso un reto, porque era la primera persona que la iba a leer fuera de mi círculo, que no me conocía de nada, y además por sus manos habían pasado cientos de escritores mucho mejores que yo. Su reacción me dio seguridad y ánimo para seguir adelante. Gracias, Raquel, por tu gran trabajo y por haber hecho el gran esfuerzo de venir, a pesar de las muchas adversidades. Gracias de corazón. Y por acabar el capítulo de agradecimientos, que se está haciendo largo y duro, quisiera agradecer la labor de las personas que me han ayudado a organizar este acto. Su colaboración y entrega ha sido fundamental, y a los medios de comunicación también, que se han hecho eco de la publicación de la novela, a La Contra de Jaén, Diario Jaén, Cadena Ser, Radio Televisión Marmolejo, Díaz TV, etc. En vuestras manos tenéis la historia de una parte de mi vida que recuerdo con cariño, agradecimiento y nostalgia. Sí, Los libros del maestro es una novela de ficción histórica, pero basada en hechos reales. Quizá esa ha sido la razón principal de su nacimiento. No podía haber escrito ningún primer libro si un sentimiento surgido de lo más profundo de mi corazón no me hubiera lanzado a escribir. Recuerdo que llevaba mucho tiempo pensando en escribir esta historia. Muchos de mis amigos que hoy están aquí sabían que algún día lo haría, y yo también. Y conscientemente me he estado preparando durante mucho tiempo, pues durante muchos años mis lecturas no eran otras que novelas históricas españolas del siglo XX y en concreto de la Guerra Civil y de la dictadura. Los episodios de una guerra interminable de Almudena Grandes, las novelas para escépticos de Juan Eslava Galán, Los campos de Max Aub, El cementerio de los libros olvidados de Carlos Ruiz Zafón. Sin saberlo, estaba construyendo el marco histórico de mi futura historia. Y un día, de golpe, le dije a María que iba a meterme en el despacho a escribir. ¿A escribir qué?, me preguntó. Sobre don Manuel, le dije. Y así empezó. Abrí el ordenador, me puse delante de una página en blanco y me dejé llevar. Recuerdo que pensaba que estaba siendo el tonto, que qué me había querido yo, un escritor, pero me dio igual y seguí hasta que se convirtió en una necesidad. Experimentaba relajación cuando escribía porque la historia, que hasta entonces me devoraba por dentro, estaba cogiendo forma fuera de mí, en papel, sin trama, sin anotaciones y sin guión. El relato fluía solo, los personajes se me revelaban y escribían su propia historia, y si siempre tuve el final muy claro, el resto del relato no tanto, y se fue conformando en sueños y en pensamientos distraídos. Hubo meses en los que no escribía nada, y cuando lo retomaba tenía que volver a empezar. Y hubo otros meses en que escribía demasiado y lo que había escrito no me gustaba, vuelta a empezar. Pero sin darme cuenta, la historia se iba cerrando, y un día ya no había nada más que escribir. Recuerdo que me sentí como huérfano, vacío. Era lo que siempre había querido y, sin embargo, cuando acabé el libro lo eché de menos dentro de mí. Ahora ya no era solo mío, había perdido el control, estaba ahí fuera y tenía pensado sacarlo a la calle para compartirlo con otro. El sentimiento de vacío se tornó en miedo y en inseguridad. ¿Valdría la pena? ¿Qué pensarán de mí? ¿Habré escrito una basura? Estuvo guardado en el cajón más de 6 meses hasta que finalmente lo escribí en el registro de la propiedad y lo lancé a las editoriales pensando que iban a pasar de mí. ¿Cuál fue mi sorpresa? Que a las pocas semanas algunas se interesaron por la historia y aceptaron publicarla por el método tradicional, es decir, que ellos hacían cargo de todo e incluso me pagaban por ello. Recuerdo que recibí 2 críticas editoriales, mis 2 primeras críticas de profesionales editoriales, que me emocionaron enormemente. Entre todas las ofertas, finalmente elegí la de la editorial Samarcanda, de Sevilla, por su profesionalidad en las cubiertas y en las redes sociales, sus buenas críticas y mejores condiciones. Y ahora lo tenéis en vuestras manos. Mi único deseo es que, si habéis decidido invertir 20 euros de vuestro dinero en mi libro, que seguro habréis ganado con mucho esfuerzo, no os decepcione y os haga vivir las emociones que están retenidas en él como en una cárcel.
no más que la huella imborrable que dejó en mí un maestro instruido durante la Segunda República Española, que en realidad se llamaba Don Manuel y en la novela Don Miguel. Aquí muchos de los que estáis habéis conocido a Don Manuel y a Doña Laura. He querido cambiar los nombres de algunos personajes ficcionados para no herir la sensibilidad de sus familiares, pero tengo que advertir que todos y cada uno de ellos aparecen en mi novela con el único afán de homenajearles y agradecerles el recuerdo que dejaron en mí. Entre los que tengo que destacar a otro gran maestro de mi temprana etapa educativa, a don Antonio Navarrete, que su mujer y su hija se encuentran hoy aquí. En la novela, el personaje de don Antonio solo tiene de real la descripción física, el nombre, la amistad que nos unía a don Manuel y mi recuerdo entrañable hacia él. Así, en la novela, personajes reales conviven con personajes inventados en un marco histórico verdadero. Esa es la magia de la literatura, que todo es posible, aunque a veces la realidad supera la ficción. Gracias, Victoria, por venir aquí esta noche y por haberme permitido hablar y escribir sobre don Antonio. Gracias de verdad. Y por último, tengo que hablar del verdadero protagonista de mi libro. En esta historia, don Manuel y doña Laura adquieren los nombres de don Miguel y doña Leonor. Los conocí cuando tenía 10 años, hace ya 26, y viví junto a ellos la última etapa de sus vidas. Los acompañé hasta su muerte. Sé que puede resultaros raro que un adolescente pasara tantas horas de su día con dos ancianos, pero es que yo soy así. Siempre me ha gustado aprender de los demás y absorber su historia, vivencias y sus consejos. Tal y como lo describo en la novela, don Manuel era una persona especial, un hombre culto, de grandes miras y que valoraba la vida por encima de todas las cosas. Era generoso, amable y estaba volcado en dejar en mí su legado, la afición por la lectura, sus libros y en general la cultura. Conozco desde pequeño las canciones de Serrat porque me las ponía mientras merendábamos, las mismas que hoy escuchamos aquí de fondo al inicio de este acto. Leí, con tan solo 10 años, la versión original del Quijote gracias a su ayuda. Cada tarde hablábamos del pasaje que había leído y resolvía todas mis dudas sobre palabras que no conocía, costumbres, etc. A su lado leía a Miguel Hernández, a Antonio Machado, a Lorca, La aventura del capitán Alatriste, Platero y yo de Juan Ramón Jiménez, Los tres mosqueteros de Alejandro Dumas, los cuentos de terror de Poe, La aventura de Tom Sawyer, y tantos libros que guardo como un tesoro en mi biblioteca, que empecé con todos los libros que me regaló al trasladarse a la residencia. Hablar de don Manuel es hablar de la persona que viró el rumbo de mi vida hacia lo que hoy se ha culminado. Creo que esto es lo que él siempre había deseado de mí, y por eso mi primera novela no podía ser otra que un tributo al maestro de mi vida, a mi viejo amigo, y un acto puro de agradecimiento a la labor que realizó conmigo. Durante estos más de 4 años de escritura no he dejado de preguntarme qué hubiera pensado don Manuel si hubiera tenido la posibilidad de leer el libro. En algunas ocasiones me he sentido culpable por alterar su historia vital, en otras agradecido por darme pie a ello, y ahora contento porque el resultado servirá, además, para que la historia jamás se olvide de aquellos que, como él, sufrieron la represión y la venganza de un sistema adverso y cruel. Hace unos días, la nieta de doña Laura, Yolanda Cabezuelo Arena, escribió una reseña en un periódico digital, NTV España, en la que habló en nombre de don Manuel, el último marido de su abuela, al que ella también considera su abuelo. Escribió lo siguiente: Manuel nunca pidió venganza. En lugar de ello, se dedicó a convertir su vida en algo que le hiciera sentir orgulloso. Desde donde esté, estoy segura de que con Rafa Valdivia ha sentido colmada su aspiración.
no hubiera deseado otra cosa distinta a la que Yolanda se refiere con la publicación de este libro, que don Manuel se hubiera sentido orgulloso de mí. Ese, y no otro, ha sido el gran premio de esta aventura. Yo, por mi parte, no puedo sino estar eternamente agradecido por haber despertado en mí el gusanillo de la escritura, que desde aquel primer día en el que empecé a escribir este libro, no ha parado de crecer en mí. Y a vosotros, familiares, amigos y vecinos, agradeceros con toda mi alma el recuerdo imborrable que esta noche habéis creado para mí, y os aseguro que intentaré recompensároslo de la mejor manera que sé, seguir escribiendo. Que el maestro os encante y os ayude a querer a los libros como a mí, pues como él mismo decía, ellos son la memoria de la humanidad. Muchas gracias. Bien, entramos ya en la recta final del acto y me quedo con una frase que ha dicho anteriormente Pedro Relaño, que toca ahora leerlo y disfrutarlo. Nosotros vamos a escuchar unos fragmentos para despedir la presentación del libro, Los libros del maestro, de Rafael Valdivia Blánquez, en las voces de Clara Rodríguez, Nani Solís, Amparo Lozano, Pilar Lara, Raquel Ramos, que ha sido la correctora, como bien ha comentado Rafa, Monse Simón, María Correas, y el propio autor pondrá punto y final con una lectura. Por favor, Clara. Buenas noches a todos y a todas. Vamos a ver si leemos unos fragmentos pequeños de este magnífico libro. Perdone, joven, ¿cuál es su nombre? A mi espalda escuché una voz delicada, de acento raro y demasiado respetuoso. ¿Había tratado usted a un niño de 10 años? Extrañado, me di la vuelta para comprobar que aquella persona tan mayor y tan alta, apoyada en un bastón, se estaba dirigiendo a mí y no a otro. Jamás olvidaré la primera impresión que me causó. Iba muy elegante, con un traje gris, una camisa de color crema y una corbata azul marino que estaba fijada con un pisacorbata dorado. Tal vez su cara sonriente contrastara con la mía, que era la de un niño que no entendía nada de lo que estaba pasando. Mi madre me enseñó que a la gente mayor se le trataba de usted, porque decía que había que tenerle respeto. Sin embargo, nunca me dijo que a los mayores también trataban de usted a los niños. Pablo, me llamo Pablo, respondí. Entonces su sonrisa se agrandó, incrementándose más si cabe, la amabilidad que irradiaba de una cara surcada de arrugas, como de una tierra de labor recién arada. Debía de tener una edad muy avanzada. Sin embargo, su piel era limpia, la frente ancha y despejada, sin mancha. Era una piel que había estado resguardada del sol, como la de una monja que ha pasado bajo techo la mayor parte de su vida. Sus ojos, de un castaño verdoso, tenían la capacidad de absorberte si no pestañeaba, y la profundidad de su mirada, protegida por las grandes gafas, intimidaba a la vez que te cautivaba. Su pelo, peinado hacia atrás, era de un blanco puro que se reflejaba como el sol, como la fachada encalada de las casas de mi barrio. Bueno, Rafa, yo primero enhorabuena y gracias por permitirme leer este fragmento en especial, aunque estoy muy nerviosa, que tú me conoces. Yo en inglés lo que quieras, y la gente que me conoce lo sabe. Pero venga, vamos. Por la mañana estuvimos preparando la sala donde íbamos a celebrar las misiones, ya que no había posibilidad de hacerla en el exterior por el mal tiempo.
Era una habitación fría, con demasiada humedad y bastante suciedad acumulada, sin apenas mobiliario ni iluminación. Más bien parecía una cuadra que una escuela. Trajimos bancos de madera desde la iglesia con el permiso del cura, que se mostró en todo momento colaborativo. Fuimos a buscar leña y encendimos la chimenea. Instalamos el aparato cinematográfico y remozamos la clase para poder ejercer nuestras actividades dignamente. Todo estaba preparado para empezar. Cuando llegó la hora y la sala estaba rebosada de niños, María Zambrano se subió en una silla y leyó las palabras que Bartolomé Cosío, el presidente nacional del patronato, pronunció en las primeras misiones de Ayllón y que desde entonces se repetían en todas a modo de presentación. Es natural que queráis saber, antes de empezar, quiénes somos y a qué venimos. No tengáis miedo, no venimos a pediros nada, al contrario, venimos a daros de balde algunas cosas. Somos una escuela ambulante que quiere ir de pueblo en pueblo, pero una escuela donde no hay libro de matrícula, donde no hay que aprender con lágrimas, donde no se pondrá a nadie de rodillas, donde no se necesita hacer novillos. Porque el Gobierno de la República que nos envía nos ha dicho que vengamos ante todo a las aldeas, a las más pobres, a las más escondidas, a las más abandonadas, y que vengamos a enseñaros algo de lo que no sabéis por estar tan solos y tan lejos de donde los otros lo aprenden, y porque nadie hasta ahora ha venido a enseñároslo. Pero que vengamos también, y lo primero, a divertiros, y nosotros quisiéramos alegraros, divertiros casi tanto como os alegran y divierten los cómicos y los titiriteros. Cuando acabó, bajamos los retales de telas que habían puesto en las ventanas para oscurecer la sala, y los niños movieron las cabezas de aquí para allá sin saber qué ocurría. De pronto, la linterna mágica se encendió y sobre una sábana blanca empezaron a proyectarse imágenes en movimiento. Jamás he podido olvidar la cara de espanto de aquellos niños ante lo que estaban viendo por primera vez. Los mayores tenían los ojos tan abiertos y ausentes que parecían que se habían transportado a aquellos mundos de altos edificios y calles llenas de vehículos que se proyectaban sobre la sábana blanca. Los medianos se reían con las piruetas cómicas de Charlot, y los pequeños estaban embobados con el funcionamiento de aquella extraña máquina de la que salían imágenes en movimiento. El silencio solo se interrumpió por alguna exclamación cuando aparecía en escena algún elemento conocido. «¡Mirad, un gato!». La risa nerviosa de la gente, la exclamación ante la visión de un rascacielos, o los comentarios de Rafael Dieste para hacer más didáctica aquella trama sin sonido. De pronto, la sala de la pobre escuela, que parecía una cuadra, se convirtió en una moderna ciudad. Mientras busco la página voy a intentar relajarme y no emocionarme, que es una de las cosas que me ha ocurrido con casi todos los capítulos. En fin. Tengo que comentarte algo, Pablo. Nos vamos a la residencia, me dijo don Miguel un día. Ante mi cara de sorpresa, siguió explicándome. Doña Leonor y yo estamos cada vez más torpes y necesitamos ayuda constantemente para hacer cualquier cosa. No solo para cocinar, sino también para nuestro aseo personal e incluso para vestirnos. Este piso se nos queda grande y además estamos solos. Pilar no puede estar las 24 horas con nosotros porque ella también tiene que cuidar de su familia. ¿Y qué va a hacer con todos esos libros? Tal vez mi pregunta tenía que haber sido otra.
pero en ese momento era el gran interrogante que me asaltaba. En la residencia no permitirían que don Miguel llevara consigo toda su biblioteca. De pronto su cara se entristeció. Lamentablemente tendré que desprenderme de ello. He pensado en regalar mucho a la biblioteca municipal y lo más importante, regalárselo a usted. A lo largo de mi vida no me he desprendido nunca de ninguno. He ido sumando libros que heredaba, compraba y me regalaban hasta conseguir todo lo que ve. Pero ha llegado el momento de separarme de ellos. Las circunstancias me obligan. Estaba emocionado. Su cara, que siempre había sido luminosa, en ese momento se oscureció. Las arrugas se le acentuaron y los ojos se le llenaron de lágrimas. He estado trabajando durante muchos meses en elegir los mejores libros para usted, los que creo que le enseñarán los valores necesarios para ser una persona de provecho, de convivir pacíficamente en nuestra sociedad y de ser honrado, justo y solidario. La mayoría de esos libros se encuentran en la habitación de lectura. Algunos están muy viejos, otros no tanto, pero son los que más quiero. Hay libros que les contarán historias alegres, otros que le enseñarán la forma de ver el mundo que aún no se plantea, otros que le contarán historias más tristes de la humanidad, le hablarán de guerra, de vencidos y vencedores, de ciencia, de amor, de política, de grandes descubrimientos, de filosofía. Muchos libros han sido de mi padre y lo heredé de él forzado por los acontecimientos, aunque desgraciadamente no pude recuperarlos todos. Hizo una breve pausa para perderse en un recuerdo lejano y parecía doloroso por la mueca que hizo. Ellos han sido de mí la persona que soy. Cada uno de ellos me ha acompañado en un momento importante de mi vida y han influido en mis circunstancias. Creo que ahora lo pueden hacer en la suya, pero prométame que lo va a leer todo, poco a poco, sin prisa, pero sin pausa, y sobre todo que los va a cuidar toda su vida. Si algún día tiene que hacer lo que yo, regalarlo, hágalo a una persona que lo sepa cuidar y que quiera aprender de ello como yo he hecho con usted. No se preocupe, don Miguel, así lo haré, contesté. Buenas noches a todos y a todas. Voy a buscar la página también. Qué grande eres, Rafaelillo. Esperemos que no tarde otros 5 años. Bueno, el bebé para Mara sí viene bien, pero otros 5 años no. ¿Te has traído la biblioteca de la escuela, padre? No quise disimular mi desconcierto. Aquello sí que no me lo esperaba. Miguel, ya han solicitado en varias ocasiones que retiráramos algunos libros de esta biblioteca por considerarlos pornográficos, marxistas o perniciosos. Ellos sabrán. Si todo empeora, corren peligro y no quiero que desaparezcan. Los libros siempre han sido las primeras víctimas de todas las revoluciones de uno u otro sentido. La quema de la biblioteca de Alejandría, una pérdida de conocimientos sin precedentes para la humanidad. Los cientos de miles de libros que la Inquisición ha censurado y echado a la hoguera por considerarlos heréticos. Acuérdate de la quema de miles de libros y legajos de la Universidad Nazarí de Granada que ordenó el cardenal Cisneros en la plaza de Virrambla y que fue una de las mayores pérdidas documentales de Europa. Pero no vayamos tan lejos en el tiempo. ¿Ya no te acuerdas de cómo la gente enardecida, cuando se proclamó la República, quemaba iglesias y conventos en todo el país y con ello sus valiosísimas bibliotecas? Miles de volúmenes de incalculable valor fueron pasto de las llamas. En la residencia de los jesuitas de Madrid desaparecieron ediciones Príncipe de Quevedo, Lope de Vega, Calderón de la Barca. Mi padre desviaba la mirada hacia arriba, como pidiendo perdón por un pecado que él no había cometido. O la quema de decenas de miles de libros en la Plaza de la Ópera de Berlín hace 3 años por el régimen de Hitler por considerarlos antialemanes. O la destrucción del edificio de la Universidad de Oviedo en la Revolución del 34 por parte de los que apoyaron la insurrección
donde su biblioteca, con una colección de más de 100.000 volúmenes, algunos con más de 400 años, ardió por completo. Tengo que darte más ejemplos. Paró un segundo para coger aire. En cada revolución, las primeras víctimas son ellos, repitió. Hubo un silencio que todavía os recuerdo con escalofrío, un silencio que acompañó a la mirada congelada de mi padre, dirigida hacia el suelo donde estaban los libros. Una mirada húmeda, de responsabilidad, de culpabilidad, una mirada que en aquel momento me conmovió y que desde entonces y cada día temí verla otra vez en un ser querido. Era la mirada de un hombre que estaba viendo lo que iba a ocurrir sin poder hacer nada para remediarlo. Estos libros no han cometido ningún delito, ni siquiera sus autores, solo el de alumbrar las conciencias de un pueblo que no merecía seguir más siglos ignorante y explotado por los de siempre, dijo poniendo sus manos en mi hombro y mirándome fijamente a los ojos. Escúchame, hijo, nadie, absolutamente nadie, puede saber lo que guardamos aquí. Nadie puede obligarte a desvelar este secreto. Y entiende muy bien lo que te digo. La debilidad no podrá nunca hacértelo desvelar. Hizo una pausa para darme tiempo a comprender lo que acababa de decir. Si te he enseñado esto es para que tú algún día, cuando todo pase, vengas aquí y los rescates. Hijo, deberás sacarlos y enseñarlos, que todos tus alumnos los lean, para que después comprendan que no hay nada de malo en ellos y que no han cometido ningún delito. Tan solo han enseñado un conocimiento, un valor, un ideal, un sentimiento. El delito está en quien lo interpreta y el culpable es quien piensa que ese conocimiento, ese valor, ese ideal o ese sentimiento puede ser maligno para sus propios intereses. Los libros son la memoria de la humanidad. En ellos están todos los errores que jamás deberían repetirse. Nadie está condenado a no aprender. Nadie debe ser prisionero de su ignorancia ni de la miseria. Nadie está condenado a seguir siendo sumiso sin preguntarse por qué. Y ese es el delito de la República, hijo. Esa ha sido su mayor culpa, la de redimir el país por la escuela. ¿Lo recuerdas? Bueno, en esos pensamientos andaba enfrascado cuando don Casimiro apoyó sus manos sobre el lateral de una librería del fondo. Efectuando un ligero esfuerzo, tiró hacia fuera de ella y la librería rotó sobre su eje. Cuando alcanzó la perpendicular con la pared, el librero se echó a un lado y pude ver un oscuro pasillo que se abría en el muro. Don Casimiro presionó una vieja petaca que había en la pared y una bombilla se encendió, iluminando con escasa luz el angosto pasillo. Pasen y vean. El desconocido entró primero y yo detrás de él. El pasillo no era ni más ancho ni más alto que nosotros. A pocos metros nos sumergimos en otra habitación oscura y sin ventilación. Parecía una cueva excavada en la misma roca del subsuelo de Madrid. Bienvenidos a la librería escondida de Don Quijote. El sabio encantador Frestón, que ni es sabio ni encantador, sino necio y feo, ni se llama Frestón, sino Franco, ha tapiado este aposento escondido en él los libros que más prestigio le han dado y dan al ingenio español. Pío Baroja, Blasco Ibáñez, Antonio Machado, Juan Ramón Jiménez, Alberti, León Felipe, Lorca, hasta Marx y Lenin caben en este maldito aposento, dijo don Casimiro presionando otra petaca para encender otra bombilla. No podía salir de mi asombro. Mi admiración crecía por momentos hacia el viejo librero que de aquella forma se rebelaba contra la censura. Empecé a mirar en las estanterías. Estábamos rodeados de novelas y poemarios perseguidos como La rebelión de las masas, de Ortega y Gasset, Del sentimiento trágico de la vida, de Unamuno, Campo cerrado y campo abierto, de Max Aub, Los trópicos, de Henry Miller, Crepusculario, de Pablo Neruda, poesías completas de César Vallejo, La faz actual de España, de Gerard Berenan, las obras completas de Marx, Engels, Freud, Lenin y Stalin, y cientos más. En aquella habitación secreta, y en otras que con el tiempo vería en más librerías, trastiendas y sótanos, podías encontrar libros que habían viajado por la vasta llanura europea y navegado allende los mares. En tren o en grandes barcos, escondidos en el fondo de cajas de libros permitidos o entre cargamentos de otros productos, los libros entraban por las fronteras con la connivencia de funcionarios aduaneros que veían en ello una oportunidad de negocio.
Era fascinante. Había libros de las editoriales de Espasacalpe de Argentina, de la editorial Losada de Buenos Aires, de Ediciones Tezontle de México, de la editorial Nacimiento de Chile, Librería Española de París, de la editorial Progreso de Moscú, etc. Había libros de todas las partes del mundo. Con el paso del tiempo fui conociendo más sitios como aquel y me fui familiarizando con ellos. Esos pequeños zulos ocultos de algunas librerías eran espacios de libertad donde se burlaban las normas represivas que la dictadura imponía fuera de ellas. Todos aquellos autores proscritos y novelas tachadas por la censura tenían en aquellos rincones un lugar donde vivir, a la espera de que algún intrépido lector se arriesgara a contravenir las leyes para adentrarse en el fascinante mundo de las letras libres. Buenas noches a todos y a todas. El escritor original no es aquel que no imita a nadie, sino aquel a quien nadie puede imitar. Y ese eres tú, único. Gracias. Digo, eso no lo he escrito yo. En aquel lugar, el tiempo se detenía con el río discurriendo a nuestros pies. Era nuestro rincón favorito de Marmolejo. La terraza del balneario era un sitio donde se respiraba paz, a la sombra de los imponentes arcos del puente de piedra rojiza y sobre la agua del río Guadalquivir, que bajaban tranquila, verdosa y con los peces saltando en la superficie. Los llorones se mecían a nuestro lado mientras Concha bebía sus 3 vasitos de agua del manantial de Buena Esperanza. Se le había recomendado el médico para su dolencia del riñón. Con el tiempo, sus dolores fueron a más, aunque las aguas aliviaban sus crisis renales y anestesiaban un riñón condenado a morir más pronto que tarde. Por eso, el médico le dijo que su mejor medicina era la paciencia y la agua de este balneario. 3 vasitos en ayunas 2 veces a la semana, le prescribió. Era un privilegio contemplar el amanecer sentados en aquella terraza, con los pajarillos revoloteando por encima de nuestras cabezas, de árbol en árbol, y planeando sobre las aguas del río. Allí podíamos sentir el frescor del agua que aliviaba el calor de los sofocantes veranos andaluces y también veíamos el sol sobreponiéndose al majestuoso arco central del puente que se alzaba sobre el balneario como un muro protector. Desde ese lugar veíamos a las gentes del campo que cruzaban el puente en motos o en todoterreno y enfilaban las carreterillas hasta la sierra, donde los olivos y las encinas colgaban de empinadas laderas. Aquel sitio era singular y privilegiado. Era un prodigio de la naturaleza. En muchas ocasiones, sentados allí, Concha y yo recordamos por qué decidimos venir hasta Marmolejo y llegamos a la conclusión de que las grandes decisiones se toman con los argumentos más inverosímiles. Los nuestros, como no, eran 2, un libro y un balneario. Teníamos que elegir otro lugar donde vivir. Madrid no era la ciudad tranquila y limpia que Concha necesitaba para que su estado de salud mejorara. Demasiado ajetreo, bullicio y contaminación. Un día fuimos a una revisión y el médico le recomendó complementar un tratamiento con remedios naturales como, por ejemplo, las aguas de un balneario. De repente, a Concha le vino el recuerdo del libro de la hermana San Sulpicio, de Armando Palacio Valdés, que nos regaló aquella significada lectora de libros de amor de Sevilla. Durante el camino de vuelta a casa, me contó que la novela se desarrollaba en un hermoso balneario de un pueblo andaluz que no recordaba cómo se llamaba, pero que le habían entrado ganas de visitarlo desde que leyó aquel libro. Ni siquiera sabía que Concha había llegado a leerlo. Creía que no le gustaban las historias costumbristas, y menos aún las de monjas que en un arrebato de amor colgaban los hábitos. A ver si te va a caer, ¿vale? No se ha caído nadie, me caigo yo. Bueno, vamos a buscar la página yo también. Vamos a ver.
Buenas noches a todos y a todas. Y mientras tanto, las leyes seguían ayudándome. El 15 de octubre de 1977 se aprobaba la ley de amnistía en el Congreso de los Diputados, con el apoyo de casi toda la totalidad de los grupos políticos, excepto de algunas derechas. No sé en qué estarían pensando, si ellos eran los más beneficiados. Siempre recordaré ese día en el que se aprobaba el marco legal para restituir mi dignidad y borrar el historial definitivo que la justicia franquista escribió para mí. Recuerdo que en la mañana del día siguiente, mientras Concha bebía en ayuna el agua del manantial en aquella terraza del balneario, junto al río, el sol había salido diferente, más cálido y más acogedor. Era el mismo sol de aquel 1936, justo antes de que la barbarie me arrebatara mi título recién expedido y de que su brillo se mudara del color de la sangre. Parecía de que todo retrocedía a aquel punto de partida feliz y lejano, si no fuera porque el recuerdo de la tragedia atenazaba mis viejos músculos y entristecía mi pensamiento. En 1978, tras un largo periplo administrativo, fui readmitido en el escalafón de magisterio y ocupé una vacante en Marmolejo, con carácter provisional, mientras participaba en el siguiente concurso para obtener una plaza en propiedad. A los pocos meses la obtuve en el mismo colegio de Marmolejo, Nuestra Señora de la Paz. Los métodos y los libros de aprendizaje habían cambiado tanto que yo no sabía si podría adaptarme a eso que llamaban sistema educativo. Imagínense, era como si de pronto una máquina del tiempo me hubiera transportado a una escuela del futuro 40 años después. Tenía muchas dudas y sin embargo también tenía la seguridad de que sabía lo que tenía que hacer. Al fin y al cabo podrían cambiar los métodos, pero en el fondo, que no era que otro niño emprendiera los primeros pasos en la educación, no había cambiado. Me veía a mí mismo como un viejo con traje y corbata frente a una clase de niños que me miraban extrañados. También mis compañeros lo hacían, desconfiados algunos y admirados otros, porque después de todo era un bicho raro de la endiablada república. Decidí seguir mi método en su mayor parte el que me habían enseñado. Trataba a los niños con educación y con mucho respeto, pero con cariño. Tenía claro que los libros de literatura debían ser el guión de nuestras clases y la poesía el ritmo. Por eso me hice con libros para crear nuestra propia biblioteca en clase. Ellos me habían salvado la vida y me llevaron hasta allí. Tenían que seguir acompañándome. Las poesías feas con marcapáginas de flores feas y las poesías que más nos gustaban con marcapáginas de las flores más bonitas y coloridas del hermoso jardín del Paseo de la Libertad, al que salíamos con asiduidad para aprender las estaciones del año, la flora, los insectos, etc. Los niños se divertían mucho y lo más importante para un maestro, aprendían sin olvidar y siempre recordaban lo enseñado. Disfrutaba de la nueva oportunidad con la impaciencia del tiempo perdido. Solo me quedaban unos años por delante para jubilarme, pero no iba a perder el tiempo con lamentaciones banales. Repito lo que dije en otra ocasión, aprendí a soportarlo, creyendo que fue la peor historia de un libro que jamás debí leer. Dijeron que en la guerra la primera víctima es la verdad, y yo añado que la segunda es la vida. Primero se destruye la verdad porque la mentira enciende las primeras pólvoras, y después se destruye la vida de personas inocentes. Se destruye la verdad y después la vida porque la vida es lo contrario de la muerte, vivir o morir, y la guerra es muerte, además de destrucción y de sufrimiento. Y yo me pregunto, ¿para qué sirven las guerras? Quien
Quien gana una guerra más tarde pierde, porque acaba muriendo, y quien la pierde muere mientras vive. Entre estos últimos me he encontrado yo. En resumen, para los vencedores la muerte es el final y para los vencidos el principio. Pero con el tiempo mueren todos. Triste es guerra si no es amor la empresa. Triste, triste. Triste arma si no son las palabras. Triste, triste. Triste hombre si no mueren de amores. Triste, triste. Escribió este poema Miguel Hernández, el poeta de las trincheras. Se da cuenta de que en una guerra también de tristeza muere el tiempo, y el tiempo que se agota ya no vuelve. Aprecie, Pablo, que con el tiempo mueren también las oportunidades, y sin ellas no hay libertad. Y así comienza el círculo vicioso de la miseria. Habrá aprendido que sin libertad no hay palabra, párrafos ni libros, y sin libros, Pablo, no hay memoria, pues ellos son la memoria de la humanidad. A mis más de 80 años puedo decir que si he pasado tanta hambre ha sido para valorar el alimento de cada día, que si he sufrido tanto ha sido para anhelar la alegría, que si he estado recluido ha sido para añorar la libertad, que si he estado apartado del magisterio ha sido para soñar el día de mi vuelta, que si he estado desterrado ha sido para agradecer a la tierra que me acogió, que si me han maltratado ha sido para aprender a tratar con respeto a todo el mundo, y que si todo esto ha sido por culpa de personas exaltadas, he aprendido a amar la condición pacífica y bondadosa del ser humano. Por todo lo cual, a pesar de todo, y por muchas injusticias que sufras, Pablo, no debes guardar rencor a nadie ni a nada, porque errar es la condición más probable del que vive. Si el tiempo te da la oportunidad de tomar conciencia sobre el pasado, significa que superado este, no debes malgastar el presente en odiar ni vengar a los culpables de tus malos recuerdos. Tus circunstancias y las personas de tu entorno no tienen la culpa. Piensa que si yo lo hice, lo podría hacer cualquiera. Y si no eres capaz, convéncete tú mismo, lector de libros, de que fue una mala historia de un libro que jamás debiste leer. Solo así podrás ser feliz. Con cariño, tu viejo amigo Manuel. A ver que ha salido una espontánea. ¡Oh! Vente. Suelta el papel. Bueno, que ya se ha acabado, vamos a echar un ratillo y muchas gracias. Sí, se ha acabado, hija, por fin, ¿eh? Por fin. Es que ha venido a la mesa a decirme, esto va muy lento, papá. Gracias a todos, de verdad. Espero que os gusten los libros del maestro y que aprendáis con la lección tan grande que a mí me dio. Muchas gracias a todos y a todas por venir. Barquito de